Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Los hábitos secretos de los genios de Craig Wright. El autor es un músico que se dedica a impartir clases y en la actualidad dirige un curso precisamente de genios en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Él definió 14 hábitos que se pueden encontrar en los genios a través de la historia y los vamos a ver uno por uno. El primero es la ética de trabajo. Todos los genios trabajan muy duro en el campo en el que eligen. El segundo es la resiliencia. Es muy difícil que el genio se dé por vencido. eh, no importan los obstáculos a los que se enfrente, continúa enfocado en en su objetivo. El tercero es la originalidad, el cuarto la imaginación infantil, el quinto la curiosidad, el sexto la pasión, son totalmente apasionados de lo que hacen, inclusive llegando hasta la obsesión. El sexto, la inadaptación creativa. Utilizan mucho la imaginación, la creatividad para resolver los obstáculos que se presenten y plantearse nuevas posibilidades. Seguimos con la rebeldía. No les gusta algo que los caracteriza es que pueden ver el mundo de una manera diferente que la mayoría de las personas. Seguimos con el pensamiento transfronterizo. Esto quiere decir que tienen intereses multidisciplinarios. No solo están enfocados en una sola cosa, sino esta misma curiosidad los lleva a investigar sobre diferentes temas y eso enriquece su visión. Seguimos con la acción inconformista, la obsesión, ya habíamos hablado de ello, son el relajamiento, son capaces de tener espacios de relajación y curiosamente en esos espacios suelen surgir sus ideas más creativas. Y el último es la capacidad de concentración. Empezamos viendo para el autor que es un genio. Dice, genio es una persona de poderes mentales extraordinarios cuyos trabajos originales o percepciones cambian la sociedad de forma significativa, para bien o para mal, más allá de las culturas y el tiempo. Nos enfrentamos con la pregunta, ¿los genios nacen o se hacen? El autor nos explica que hay en diferentes proporciones, pero hay de los dos, tanto nacen como se hacen. El talento se puede heredar, pero la genialidad no. Y por ello, los genios no son una fábrica de genios. Generalmente los hijos de los genios no llegan a ser genios. Pueden heredar el talento, pero la genialidad no se hereda. Sin embargo, puede estar la genialidad ahí, pero si no se trabaja, pues no se desarrolla, se pule y se aprovecha. Nos dice que en la actualidad nos basamos mucho en las pruebas de coeficiente intelectual que miden la lógica, tienen algo de matemáticas y de lenguaje, pero que no son tan válidas para reconocer a un genio por lo siguiente, porque no evalúan la creatividad. Y una parte muy importante de los genios es esta capacidad creativa. Habla también del caso de las mujeres, nos dice que por cada mujer genio que podamos mencionar, hay 10 hombres genios.
Y esto no se debe a la falta de la capacidad de las mujeres, sino que a través de la historia se han enfrentado con obstáculos para destacar en las áreas eh, pues que pueden ser consideradas genios. Sin embargo, hay muchísimas mujeres extraordinarias con la calidad de genios que han pasado a través de la historia y que son muy poco conocidas. Quizás el nombre que más relacionamos con genio cuando hablamos de una mujer es Marie Curie. Sin embargo, él menciona, por ejemplo, a la única faraona de Egipto, Hatshepsut, y da otros ejemplos en matemáticas a Ada Lovelace, en química a Rosalind Franklin, en física a Liz Mayneter y también menciona, por ejemplo, a Shelley, la autora de la novela Frankenstein. Prodigio y genio no son lo mismo. El genio hace algo de cambio, cambia el mundo en alguna forma, mientras que el prodigio solamente imita. Él sugiere para los padres de niños que pintan para prodigios que no olviden esta parte de la capacidad de relacionarse socialmente, que no se enfoquen demasiado en esta parte del prodigio, sino que les ayuden a desarrollar otras habilidades. Porque a veces los prodigios que pintan para genios no llegan a hacerlo y después sufren en sus vidas por ello. Los genios trabajan para desarrollar una independencia de pensamiento y acción y tienen esta gran capacidad de lidiar con el fracaso, lo que llamamos la resiliencia. A pesar de que fracasan una y otra vez, ellos continúan buscando nuevas alternativas y soluciones. Tenemos el conocidísimo caso de Edison, por ejemplo. Adolf Huxley decía que el secreto de la genialidad es conservar el espíritu de niño hasta una edad avanzada. ¿Por qué ese espíritu de niño? Por dos cosas. Uno, la curiosidad. Tienes esta capacidad de asombrarte por las cosas y la capacidad de imaginar. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y él utilizó su imaginación para desarrollar su teoría de la relatividad y mucho de su trabajo. Los genios tienen codicia por el aprendizaje, tienen esta pasión por aprender y se puede aprender a través de dos vías. Una es la experiencia propia y otra es de forma indirecta a través de leer libros. Casi todos los genios de la historia son personas que leen mucho de diferentes temas. La disposición para tener experiencias nuevas, ser intrépido, hacer preguntas y saber escuchar. El genio persigue lo que le apasiona y ve el mundo de una manera diferente que los demás o las demás personas comunes no ven. Esta capacidad de ver el mundo diferente abre nuevas posibilidades y lo lleva a plantearse preguntas que normalmente no nos hacemos. Sugiere una cosa para los niños que es interesante, es permite que tus hijos experimenten, tomen riesgos y experimenten también el fracaso. Lo peor que puedes hacer es mantenerlos en una burbuja, sino que tienen que enfrentarse a la frustración, porque cuando experimentan la frustración y pueden superarla, entonces desarrollan esta capacidad de la tenacidad, de la persistencia, etc. Ya habíamos visto de tener una formación multidisciplinaria.
mantenerte ágil mentalmente y la capacidad de observación, mantener los ojos bien abiertos. Tienen también los genios esta capacidad de pensar de manera inversa. Lo que quiere decir esto es que, dice el autor, si quieres conocer cómo funciona una máquina, desármala. Te planteas un objetivo y en vez de hacer un camino que lleve de donde estás al objetivo, se plantean cómo ir del objetivo a donde estás, o sea, de manera inversa. Y eso muchas veces ayuda a generar ideas o opciones que no se habían visto al principio. Una parte importante para ser un genio es la fortuna. Tienen que soplar vientos de fortuna para que se pueda consagrar el genio. Sin embargo, la fortuna favorece a aquellos que están preparados. Cita muchos casos de después de un trabajo duro de muchos años, las circunstancias se acomodan para que ese trabajo que llevan haciendo en lo oscuro, digamos, fuera del ojo público, eh, se haga público y entonces rinda frutos. Y mucho con esto, casi todos los genios se mueven a donde existen las oportunidades. No permanecen en el lugar en el que están, son pocos genios los que permanecen en el lugar en el que están, sino viajan y se mueven a donde creen que el ambiente es más propicio para desarrollar sus ideas o su propio trabajo. Aborda también la importancia de descansar. El sueño reparador es muy importante y la función que ha jugado los sueños en muchos de los trabajos de algunos de los genios. Por ejemplo, a un músico en el sueño se le presenta una melodía y a través de ese sueño crea una obra musical. O después de estar lidiando con un problema que parece no tener solución, a través de un sueño se presenta una idea que desarrollándola se da la solución al problema en el que están trabajando. La importancia de hacer ejercicio, no un ejercicio muy intenso, sino, por ejemplo, caminar. Las caminatas son muy buenas porque eh, dan las circunstancias para que esta capacidad creativa se incremente. Cuando están en espacios de relajación y cuando haces ejercicio se liberan sustancias químicas que ayudan a que tu creatividad aumente. Casi todas las ideas geniales y creativas surgen en momentos de relajación. Y los genios suelen tener rutinas, hábitos, horarios y tienen esta capacidad de concentrarse en lo que están haciendo. Hablamos mucho del tema de la concentración en un libro que reseñé hace unas semanas, El poder de la concentración absoluta, y la importancia que tiene para todos poder desarrollar esa capacidad de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y también tiene un lado oscuro esto de los genios. Los genios por lo general nos decepcionan en el ámbito personal. Hay una cita de un escritor que dice, casi nadie ama al genio hasta después que haya muerto. Nos da la historia de genios que han tenido un carácter difícil y que no han sido del todo buenas personas. Menciona, por ejemplo,
el caso de Newton, el caso de Picasso, el caso de Steve Jobs, cómo estas personalidades y la forma en la que actúan eh, no son buenas personas. Generalmente son demasiado egocéntricas y están demasiado enfocadas en su trabajo como para tener empatía o esta capacidad de relacionarse. Entonces, están muy centrados en sí mismos y poco les importan los demás. De hecho, menciona que en sus cursos, al principio, pregunta a quién le gustaría ser genio y pues casi tres cuartas partes de los participantes levantan la mano diciendo que sí. Acabando el curso y después de ver los varios ejemplos y las situaciones, ese número se reduce significativamente. Es un libro bastante interesante. Presenta ejemplos de muchos genios y lo hace interesante que cuenta anécdotas de su vida, sucesos, etcétera. Y también tiene esta parte interesante de estos consejos que nos dan como para desarrollar estos hábitos mentales, algunos muy sencillos, no todos vamos a ser genios, pero no importa, cómo podemos aplicar estas sugerencias prácticas para mejorar nuestro trabajo o nuestro desempeño. La imaginación, eh, el no darte por vencido, el tener un objetivo, el ser multidisciplinario, el tratar de aprender cosas nuevas, mantenerte abierto, tratar de salirte de la caja, pensar de una manera diferente si te estás enfrentando a un problema, la importancia de relajarte, de hacer ejercicio, etcétera. Te recomiendo que leas el libro porque vas a, vas a conocer muchas historias, como te digo, interesantes de los genios de la historia y presenta muchos casos, Da Vinci, eh, Picasso, la escritora de Frankenstein, la reina Isabel, Steve Jobs, en fin, tanto de el pasado como algunos más recientes. A veces no estoy como muy de acuerdo en algunos de los nombres que cita como genios, pero este, es interesante conocer algo de sus vidas. Así que, si quieres, si te interesa el tema, está este libro, Los hábitos secretos de los genios, de Craig Wright.